Conversamos, Heinz, sobre las computadoras. Déjame retomar el tema que tú mismo me comentabas en el corte. Se encontró información, el gobierno colombiano ha hecho señalamientos muy graves en contra del presidente venezolano Hugo Chávez, graves en contra del presidente Correa de Ecuador, información que ha dado a conocer al mundo. ¿Qué dices de eso? Yo pienso que de lo que han dicho, sobre todo en general... Uranio, drogas, a México. Claro, sí, parece telenovela, ¿no? Yo diría que... ¿Y no es una telenovela? Una telenovela para encubrir un hecho sangriento cometido por la Fuerza Armada de Colombia. Lo que suelen hacer... Pero si fuera telenovela, ¿querría decir que no es cierto? Yo Aquí lo importante, ¿sí es cierto lo que dice Colombia o no es cierto? No, no es cierto. Lo que hacen los servicios de inteligencia cuando arman esas campañas de distorsión de los hechos y de la propaganda negra, toman 2 o 3 elementos verídicos, comprobables, y inventan 30 elementos ficticios. ¿Y qué sí es verídico y comprobable de lo dicho por Colombia, según tú? Por ejemplo, según el general Nariño, jefe de la Policía Nacional de Colombia, hubo encuentros de Gustavo Larrea, ministro del Interior, de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, con la gente de la FARC. Y claro que hubo un encuentro en enero. Y todo el mundo sabía esto porque había sido a petición del presidente colombiano, Uribe, que Larrea fuera parte de la comisión humanitaria que estaba negociando la liberación de los rehenes. Entonces toman un hecho como esto, comprobable para todo el mundo, y luego se inventan que el gobierno ecuatoriano estaba metido con la guerrilla de las FARC. Es absurdo. El mismo Uribe, por ejemplo, que dice el 10 de enero, dice: yo quiero que el mundo sepa que el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez, ha sido el garante internacional de la primera liberación de los rehenes. O sea, es absolutamente ridículo que el gobierno colombiano ahora pretenda que no haya habido interlocutores. ¿Cómo logras tú la liberación de esa gente si no hablas? Tienen meses negociando en Cuba con los guerrilleros del ELN. Entonces la idea de que nadie hubiera hablado, ahora el secretario de Relaciones Exteriores de Francia, Kouchner, dice: sí, claro que hablamos con Raúl Reyes, porque con alguien teníamos que hablar para conseguir la liberación de Ingrid Betancourt. Es totalmente infantil que ahora pretenden descubrir algo, lo que todo el mundo sabía, y como no tienen ética, se inventan cosas para que la gente que no tiene el nivel de información se cree sus mentiras. Ahora, efectivamente, todo esto se da en el marco de la liberación de algunos rehenes de las FARC, con la expectativa de que haya nuevas liberaciones, con el énfasis que Francia ha puesto con el tema de Ingrid Betancourt. ¿Por qué se da todo en este contexto? La función es muy clara. Lo que quieren es parar el proceso de distensión y de negociación, porque si Raúl Reyes era el vaso comunicante entre el gobierno francés, el gobierno italiano, los gobiernos latinoamericanos y las FARC, entonces al destruir ese vaso comunicante, la esperanza era que los guerrilleros ahora iban a decir: bueno, ahora vamos a matar a algunos de los rehenes. Y por suerte no lo hicieron. Pero la idea es bloquear el proceso de paz. Uribe y Washington no quieren una solución negociada. Lo que quieren ellos le dan 2 ofertas prácticamente a la guerrilla. Ustedes hacen una capitulación incondicional o los destruimos físicamente. Pueden escoger entre esas 2 vías. Y por eso las fuerzas que quieren la paz dentro de Colombia, en América Latina, en Italia y Francia, están consternados con ese atentado contra un proceso de distensión que podría llevar a una paz duradera en Colombia. Es un triunfo de las fuerzas beligerantes, de la gente que gana con la guerra en Colombia, y por supuesto que ejecuta los intereses de Washington. ¿Y de veras encontrabas o encuentras en las FARC disposición a resolver por una vía distinta a la bélica la situación? A mí me parece ¿Más allá de los rehenes? A mí me parece que sí. Yo creo que hoy día es obvio lo que dijo Fidel Castro hace 4 o 5 años cuando le preguntaron. Él decía: hoy día la guerrilla no es una vía para cambiar las cosas. La revolución cubana fue una excepción, dijo. Hoy día esto no funciona. Yo creo que las FARC tienen clara conciencia de que la única solución posible es negociada. Y por eso han soltado primero 2 mujeres que eran rehenes,
y después los 4 rehenes. Y los discursos de Reyes han sido muy claros. Él dijo textualmente: necesitamos generosidad del gobierno para negociar y llegar a una paz institucional y negociada. Uribe plantea, esta es una guerrilla que no es guerrilla más, sino son terroristas, son narcotraficantes. Bueno, yo creo que cuando el gobierno colombiano habla del narcotráfico se mueve en un terreno bastante movedizo. ¿Quién es el principal productor de cocaína en el mundo? Colombia. ¿Y quién es el principal productor de heroína en el mundo? Afganistán. Y ambos son países controlados por Estados Unidos. Y los mismos documentos de la Policía Nacional, las confiscaciones de drogas, etcétera, que hacen, demuestran que alrededor del 90% de la droga en Colombia es producido por los paramilitares y exportado. Y sabemos cuántos diputados del Congreso colombiano están en la cárcel ahora por relaciones con los paramilitares y con los narcotraficantes. De tal manera que esto es una idea propagandística que no corresponde a los hechos en el terreno. Si nos atuviéramos a las declaraciones, a lo que han dicho los presidentes, ¿esto auguraría un conflicto armado trinacional? No se puede excluir que haya sectores en la Fuerza Armada colombiana y los paramilitares que estén interesados en que se expanda el conflicto militar. Yo no quiero que vaya a llegar a eso porque la condenación de lo que ha hecho Colombia ha sido unánime. Hasta gobiernos que no tienen ninguna simpatía para Venezuela, como el peruano, como el chileno, han sido absolutamente claros, el paraguayo, en condenar esa actividad. Nadie en América Latina ha estado de acuerdo con la posición. Es decir, Uribe está aislado, cometió un grave error político y le va a costar duro. Y mañana vamos a ver en la reunión de la OEA que salvo el apoyo de Estados Unidos que va a tener, ningún gobierno lo va a apoyar. Entonces, ese es el precio que va a pagar y yo creo que esto es un costo que evita que ese proyecto de llevar el conflicto a un nivel regional desde Colombia y a nivel militar, que esa intención que ciertos sectores tienen se puede parar por la comunidad de los países latinoamericanos. Déjame hacer una pausa y regresamos porque, bueno, tropas ya se han desplazado. Claro. Como lo sabemos, regresamos, Venezuela envió. Vamos a hablar de ello, si te parece, después de la pausa.